Hola y bienvenidos a nuestro diálogo semanal en vivo con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 22 de marzo de 2023 y yo soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Antes de pasar a Helga, permítanme recordarles que pueden participar en la discusión enviando sus preguntas o sus comentarios a questions@schillerinstitute.org o escribiéndolas en el chat y Anastasia nos las hará llegar. Helga, ha sido otra semana repleta de acontecimientos significativos en el frente estratégico, diplomático y en el frente económico-financiero. Comencemos con tu evaluación de la situación actual. Bueno, hoy es el tercer día de la visita del presidente Xi Jinping a Moscú y me gustaría hacer un comentario al respecto, porque los medios de comunicación occidentales han sido, al menos en Alemania, algunos medios han sido absolutamente ridículos al caracterizar la reunión. Desde el punto de vista de la relación bilateral entre Rusia y China, creo que ha sido una reunión muy productiva, muy fructífera. Llegaron a un acuerdo sobre dos documentos importantes con muchos puntos de coincidencia, un aumento del comercio y la inversión y todo tipo de acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Así que creo que desde el punto de vista del fortalecimiento de la relación económica entre Rusia y China es muy fructífera. Se discutieron muchos proyectos, varios corredores de transporte, el gasoducto y el oleoducto a largo plazo. Así que si se mira desde el punto de vista bilateral, fue muy productivo. Ahora bien, esto se puso muy de relieve porque China también ha hecho ya en febrero una propuesta de 12 puntos para un acuerdo de paz en Ucrania y fue rechazada categóricamente por Estados Unidos, por la Comisión de la Unión Europea, por todo tipo de personas, planteando exigencias que desde el principio significarían que no se podría llegar a un acuerdo. Pero creo que Occidente debería escuchar la propuesta china si quiere que esta horrible guerra llegue a su fin. La situación en Ucrania se está volviendo realmente desesperada. Hay muchas bajas en ambos bandos. Se habla de una ofensiva de primavera, quizá de Rusia, quizá de una contraofensiva de Ucrania. En cualquier caso, esto sigue teniendo un gran potencial de llevarnos hacia una guerra mayor, lo que preocupa a mucha gente en todo el mundo. Así que la propuesta china, que es realmente la más avanzada sobre la mesa hasta el momento, debería ser escuchada. Y no es imposible porque incluso si la situación en Ucrania es la que es, en términos de influencia de Estados Unidos y la OTAN y Gran Bretaña y demás, sin embargo, China también tiene una asociación estratégica con Ucrania, no solo con Rusia. Y el presidente Zelensky ha expresado su interés por mantener una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, que con toda probabilidad tendrá lugar una vez finalizada su visita a Moscú. Esto es muy importante porque si hay alguna esperanza de llegar rápidamente a un final, es realmente siguiendo la propuesta china. Y creo que es muy importante entender que China y Rusia no son idénticas, tienen una asociación estratégica, se han acercado, entre otras cosas, gracias a las sanciones contra Rusia, pero la relación entre Rusia y China es de larga data, se remonta muy atrás y especialmente desde que el presidente Xi Jinping lleva en el cargo desde hace 10 años. Él y Putin se han reunido 40 veces, Xi Jinping ha viajado 8 veces a Rusia, así que no se trata de Ucrania como tal. Y es muy importante que Occidente entienda exactamente cuál es la intención de China. China tiene más interés en la paz que en cualquier otra cosa. China no se ha dejado arrastrar al conflicto. China está haciendo una intervención
muy fuerte y poderosa para reintegrar a Rusia en la comunidad internacional y encontrar una solución a la crisis. Pero China está intentando llevar al mundo a un nuevo paradigma, a un nivel superior de diplomacia. Está abierta a la cooperación económica, donde la iniciativa de la Franja y la Ruta sigue abierta a cualquier país que desee cooperar. Así que creo que esto es muy importante. Ahora, China acaba de demostrar que es capaz de resolver conflictos aparentemente imposibles, como recientemente, gracias a la mediación de China, de Wang Yi en particular, fue posible conseguir un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Ahora, el presidente Raisi de Irán ha sido invitado a Arabia Saudita en una visita fraternal. Ese es un gran avance y a raíz de ese acuerdo todo tipo de cosas están encajando. El presidente Assad de Siria estuvo en Moscú y después viajó a Emiratos Árabes Unidos. La relación entre Siria y los demás países árabes está mejorando. Arabia Saudita y Yemen han empezado a intercambiar prisioneros. Entre Irán e Irak se ha llegado a un acuerdo para resolver los problemas fronterizos. Así que se puede ver que una vez que se apuesta por la diplomacia y las soluciones y la resolución de conflictos mediante negociaciones, todo es posible. Así que creo que este impulso procedente de este cambio realmente histórico en el sudoeste asiático podría trasladarse a Ucrania. Hay que ver, obviamente, que en Occidente, incluida la OTAN, todavía hay gente que sigue diciendo Ucrania debe ganar absolutamente. Ahora bien, Ucrania nunca ganará porque Rusia nunca perderá. Nunca conseguirán que una potencia nuclear y en particular la potencia nuclear más fuerte del planeta se rinda y capitule. Más bien, tendremos la Tercera Guerra Mundial y entonces seguro nadie ganará. Y creo que eso es algo que todavía no ha entrado en la cabeza de algunos líderes occidentales. Así que solo puedo decir que lo más sensato sería aceptar rápidamente la propuesta china y luego seguir adelante, porque tenemos otros problemas, el menor de los cuales es la crisis financiera que no ha terminado. Apenas evitamos otro colapso de reacción en cadena debido a que la Reserva Federal rescató al Silicon Valley Bank y algunos otros bancos estadounidenses. Y luego se ejerció una tremenda presión sobre el Banco Unión de Suiza, UBS, para que comprara al Credit Suisse. Ahora, primero se intentó rescatar a Credit Suisse con 54 mil millones de dólares. Eso resultó no ser suficiente. Y entonces, debido al riesgo sistémico, se ejerció presión, supongo, sobre Suiza para obligar al UBS a hacerse cargo del Credit Suisse. ¿Cuál es el efecto de esto? Suiza tiene un banco super mega monstruo, demasiado grande para quebrar. ¿Y qué pasa si ese banco quiebra? Toda la economía suiza se vería masivamente afectada. Es decir, están apostando con el sustento del pueblo suizo y con la economía suiza, que creo que es extremadamente arriesgado. Y hoy entrevistaron a varios expertos de la Universidad de Lausana que básicamente dijeron que nadie sabe cuál es el riesgo de Credit Suisse con respecto a los derivados y a las permutas, los swaps, y que debido a la rapidez con la que todo esto ha sucedido, el Banco Unión de Suiza, UBS, no tuvo tiempo de hacer una investigación adecuada de lo que se vio obligado a asumir, por lo que básicamente esta compra fue una estafa. Ahora bien, eso puede tener algunas sorpresas muy desagradables a corto plazo. Así que no estamos fuera de la zona de peligro.
y nada se ha resuelto fundamentalmente en el sistema financiero occidental, y por lo tanto creo que cuanto más rápido la gente comprenda que de continuar esta confrontación geopolítica solo puede conducir a que desaparezcamos todos, y cuanto más rápido lleguemos al acuerdo de que todo el sistema mundial necesita repararse de manera fundamental, lo que hemos estado pidiendo en forma de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, que sigo insistiendo en que debe ponerse sobre la mesa, que tenga en cuenta el interés de todos y cada uno de los países del planeta. Creo que estas son las cuestiones más apremiantes, y creo que la relación entre Rusia y China no debe considerarse una amenaza para Occidente, porque no es eso. Explícitamente no es eso. Y si se produce una continuación en la que Occidente obliga a todos los países a tomar partido, a formar parte de las democracias, entre comillas, en una alianza contra las disque autocracias, también entre comillas, eso sería muy perjudicial y conduciría a la Tercera Guerra Mundial tarde o temprano, porque una formación de un bloque en la que se tiene a Estados Unidos y luego tal vez a Japón y uno o dos países más en el Indo-Pacífico que constituyen un bloque, y luego el BRICS Plus, que es por ahora BRICS más 24 países que han solicitado su adhesión. Los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, los países de la Unión Económica Eurasiática, la mayor parte de la Unión Africana, la ASEAN y los países del sur global, que por un amplio margen representan a la mayoría de la raza humana. Si estos dos bloques se enfrentaran entre sí, solo podría ser en detrimento de la humanidad en su conjunto. Así que en cuanto antes la gente razonable y las fuerzas razonables de Occidente se pongan de acuerdo en que deben cambiar de actitud y empezar a dar señales de que están dispuestos a cooperar, mejor. Así que esto es realmente lo que quería decir al principio, y no quería hacer un discurso demasiado largo, porque entiendo que tenemos muchas preguntas y quería darles la oportunidad de hacer tantas preguntas como sea posible. Bueno, tenemos muchas preguntas porque mucha gente quiere saber lo que piensa sobre estas cosas, y también quieren alguna orientación sobre lo que pueden hacer para lograr estos cambios de los que estás hablando. Empezaré con una pregunta sobre la situación bélica, sobre las negociaciones entre China y Rusia. Esta es de un locutor de radio de Ohio que pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Estados Unidos o los gobiernos de la OTAN respondan de manera positiva al plan de paz del presidente Xi? ¿Hay alguna manera de presionar lo suficiente a estos gobiernos, puesto que ya han dicho que no van a hacerlo? ¿Hay alguna forma de presionarlos para que cambien y acepten la propuesta del presidente Xi? Sí. Creo que lo que necesitamos es una verdadera movilización de masas, porque está muy claro que mucha gente está preocupada por el peligro de guerra. Eso se ha expresado en la gran manifestación del 19 de febrero en Washington, y en una manifestación posterior el 18 de marzo, también en Washington. Una gran manifestación el 25 de febrero en Berlín. Y si nos fijamos en Europa, hay un desorden total. Francia, tras la decisión dictatorial de Macron de aplicar la reforma de las pensiones, hay violencia en las calles. En Gran Bretaña hay una oleada de huelgas prácticamente interminable. En Alemania estallarán huelgas a corto plazo. Italia está sumida en el caos. Creo que si todos estos movimientos, aunque tengan una causa específica, como las pensiones o los salarios, exigieran también la paz, porque no basta con estar en contra de la guerra en este momento, sino que tenemos que tener un número creciente de personas que exijan soluciones. Y las soluciones tienen que ser una cooperación en una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, una solución a la inminente desintegración financiera del sistema financiero transatlántico. Llevamos mucho tiempo luchando por ello.
Las 4 leyes de Lyndon LaRouche son absolutamente el camino a seguir, cuyo primer paso es una separación bancaria global de Glass-Steagall, y eso está de nuevo sobre la mesa en Suiza. Varios parlamentarios y otras personas exigen ahora la reintroducción de la Glass-Steagall en Estados Unidos. La senadora Maria Cantwell lo pidió, Marcy Kaptur de Ohio y otros. Esto es solo el principio. Pero en todos estos casos, debería añadirse la idea de que Occidente debe responder al plan de paz de China para Ucrania. Y la gente debería pensar, en primer lugar, que tenemos muchas formas. Tal vez deberíamos redactar una nueva resolución especialmente con eso. Lo discutiré hoy con mis colegas. Creo que si la gente hiciera declaraciones, tenemos las redes sociales, tenemos formas de participar en todo tipo de debates, podemos escribir cartas al director de periódicos, podemos tener resoluciones. Creo que lo que necesitamos es tener un gran fermento, porque si la guerra se recrudece, todos podríamos morir muy rápidamente. Pero si hay presión, si la gente dice, miren, esta terrible matanza y muerte en Ucrania tiene que parar, la primera prioridad es el alto al fuego. Tenemos que encontrar una solución a través de negociaciones. Esa debe ser la primera prioridad, y China ha presentado una propuesta realista. Y cuanta más gente la apoye, más posibilidades tendremos. Y los gobiernos tienen que tener en cuenta que si siguen haciendo una política que va en contra de la voluntad de la mayoría de la población, es posible que pronto dejen sus cargos, porque los gobiernos de las disques democracias no fueron puestos ahí por Dios para siempre, sino que los votantes tienen derecho a expresar su voluntad, y cuanto más enérgicamente se haga esto a corto plazo, mejor. Helga, también me gustaría mencionar que la gente debería mirar tus 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, que de alguna manera son paralelos a lo que proponen los chinos. Lo pueden encontrar en la página electrónica del Instituto Schiller. Tenemos preguntas sobre la amenaza de guerra y sobre China. Esta es de Stuart, quien cree que la única forma de detener la guerra es evitar que las empresas obtengan ganancias con la producción y el comercio de armas. Dijo, los políticos son sobornados con fondos de los fabricantes de armas y la gente no tiene voz. Pregunta, ¿qué opinas? ¿Esta es una acción viable? Sí, pero se necesitan legisladores que hagan leyes que limiten el poder y la influencia de estas empresas del complejo militar industrial. Creo que es una idea correcta, porque desde el punto de vista de la economía física, toda la producción de equipo militar es un completo desperdicio. Si piensan en cuánta riqueza real en términos de materias primas, fuerza de trabajo, producción física se desperdicia al producir todos estos diferentes sistemas de armas, si redirigiéramos toda esta producción a la producción civil, fábricas, máquinas, herramientas, construcción de líneas de transporte, en la construcción de complejos industriales, reforzando la agricultura para duplicar la producción de alimentos, porque todavía tenemos en el mundo una hambruna gigantesca de casi 2.000 millones de personas. Realmente creo que será una cuestión que no eludiremos, lo de reorganizar el complejo militar industrial. Sé que este es el mayor obstáculo que enfrentamos, porque Wall Street y la City de Londres y desafortunadamente algunos otros lugares que también son productores de armas están todos entrelazados. Lo que Ray McGovern llama el MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, academia, medios,
centros de peritos. Todo eso está entrelazado. Y el interés del sistema bancario y el interés de la máquina de guerra son idénticos. Obviamente, este sistema financiero está en bancarrota y hemos argumentado desde hace mucho tiempo que la verdadera dinámica detrás del peligro de guerra es el inminente y amenazante colapso del sistema financiero y viceversa, el ascenso de China, que es solo a partir de ese punto de vista un peligro para el mundo. Entonces, si queremos tener una solución, tenemos que cambiar todo este sistema. Por ejemplo, si miramos a Estados Unidos no está en buenas condiciones y francamente no es necesario que China provoque la desaparición de Occidente si permiten la legalización de las drogas, si aumentan las tasas de suicidios de personas que tienen depresión, jóvenes que se suicidan y no ven una esperanza para el futuro o son tan dependientes de las drogas que ya no tienen mente. Estados Unidos no está invirtiendo en infraestructura, no está invirtiendo en sus futuras generaciones. Entonces, ¿por qué no hay un movimiento en Estados Unidos aparte del movimiento de la Rouge y más personas uniéndose al movimiento de la Rouge exigiendo que Estados Unidos regrese al sistema americano de economía? China tiene 40,000 kilómetros, es decir, más de 30,000 millas de sistemas de trenes rápidos. Estos trenes van a 350 kilómetros por hora, son unas 270 millas por hora, vuelan a través del paisaje, viajan suavemente y son limpios. Ahora están trabajando en un tren de levitación magnética de 600 kilómetros por hora y Estados Unidos tiene cero. No hay una sola línea. Bueno, hay una pequeña vía en algún lugar entre Nueva York y Boston, donde el tren va durante 1 hora a 120 kilómetros por hora, lo cual es ridículo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no conecta la costa oeste con la costa este, el norte con el sur, a través de un sistema de trenes rápidos que construyan algunas ciudades nuevas? El expresidente Trump quería construir algunas ciudades nuevas. Bueno, entonces construyan un sistema de trenes rápidos con eso. Hay que reorganizar a todo el complejo militar industrial para reconstruir la economía estadounidense y creo que eso sería bien recibido por todo el mundo y le haría bien al pueblo estadounidense. Pero se necesita un movimiento de personas que retomen estas propuestas que hemos presentado desde, bueno, el plan más reciente de este tipo que presentamos lo publicamos en 2014. Esa es mi sugerencia. Helga, hay una pregunta relacionada con eso, algo redundante, pero puedes retomarla como quieras. Es de Lex, que pregunta sobre cómo superar los efectos de la pobreza. Él dice, nadie debería pasar hambre en el mundo de hoy. Tenemos problemas similares con el acceso a la energía, a la vivienda. ¿Cómo nos aseguramos de que nadie se muera de hambre en el mundo actual? Sería muy fácil de hacer porque ahora mismo los agricultores en Europa, por ejemplo, en Holanda, Alemania y otros países están en las calles porque temen que las leyes actuales de la Unión Europea están diseñadas para reducir la producción agrícola en 2/3. 2/3 de los agricultores temen quebrar. De la misma manera, podrían hacer una legislación para duplicar la producción de alimentos. Básicamente, podrían decir, tenemos una crisis de hambre y necesitamos duplicar la producción de alimentos. Necesitamos tener un plan en el que construyamos la agricultura en los países de desarrollo, pero al mismo tiempo aumentemos la producción en aquellos lugares donde hay una agricultura desarrollada, como en Estados Unidos y en Europa. Y se puede legislar para que eso sea posible, otorgando crédito barato, crédito a largo plazo a los agricultores para hacer exactamente eso. Se puede legislar para garantizar el acceso a semillas y otros materiales agrícolas.
Se necesita solo voluntad política. Creo que en este punto las únicas personas que realmente lo entienden son los agricultores. También entienden que el suministro de alimentos en la situación actual es extremadamente precario. Pero lo que necesitamos es que otras personas, además de los agricultores, se unan a los agricultores, los científicos, los sindicalistas, los empresarios. Tenemos que alejarnos de una situación en la que todos solo piensan en sus propios intereses, porque en este momento estamos sentados en el mismo bote más de lo que se imaginan. Entonces sería muy simple ocuparnos de la pobreza. Hemos desarrollado ya en 2014 un plan que llamamos La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial, que publicamos y pueden obtenerlo en nuestra página electrónica. Es un plan de acción. Todo desarrollo industrial siempre comienza con infraestructura básica. Se necesita una combinación de trenes preferiblemente rápidos, vías fluviales, carreteras. Se necesita la producción y distribución de energía. Se necesita mejorar las condiciones, el entorno, para que los empresarios inviertan. Es por eso que hemos desarrollado el concepto de corredores de desarrollo, donde de acuerdo con ciertas condiciones geográficas previas, los corredores de desarrollo integran ferrocarriles, vías fluviales, carreteras, un lugar para la producción industrial. Eso se puede hacer en África, se puede hacer en América Latina, en Asia. En realidad, la iniciativa de la Franja y la Ruta está siguiendo tales planes y todo lo que tenemos que hacer es conseguir la cooperación internacional. Si hubiera voluntad política, se convocaría una conferencia internacional sobre la nueva arquitectura de desarrollo y seguridad y habría un acuerdo entre la mayoría de los gobiernos para ir en esa dirección. Y comenzarían a dirigir al sistema financiero hacia la producción en lugar de la especulación. Darían crédito barato, básicamente darían crédito solo para propósitos dirigidos, proyectos de desarrollo concretos. Podríamos comenzar a eliminar la pobreza. No quiero hacer conjeturas, pero en un año se podría eliminar el hambre en el mundo. En 5 años se podría tener una economía floreciente, aliviando la pobreza más grave. Tal vez dentro de 10 años podríamos eliminar la pobreza más abyecta y realmente construiríamos economías para que vivan los seres humanos. Necesitamos un sistema de salud global, lo que significa un sistema de salud moderno en cada país. El país que no tiene un sistema nacional de salud en funcionamiento no está equipado para hacer frente a pandemias u otras enfermedades. Así que todo esto no es un misterio. Hemos escrito un programa sobre cómo crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos. Produjimos el informe del Puente Terrestre Mundial. Hemos escrito planes de desarrollo concretos para África, para América Latina, para Asia, para Europa, para Estados Unidos. Entonces, sería pan comido reiniciar la economía de manera seria, poniendo fin a la economía de casino, si hubiera la voluntad política. Aquí hay una pregunta, Helga, que creo que mucha gente tiene. Y por cierto, están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal en vivo. Aquí hay una pregunta. ¿Qué piensas sobre la acusación de la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Putin y la posible inminente acusación contra el expresidente Trump? ¿Ves alguna relación entre los dos? Sí, creo que es el mismo aparato que trata de poner al presidente Putin, acusarlo o pedir una orden de arresto. Quiero decir, es realmente una
desfachatez, porque ¿quién es la Corte Penal Internacional? ¿Ha recibido una reputación de honrar la justicia? ¿Tienen la reputación de que hasta ahora solo han perseguido a líderes africanos y a los de la ex Yugoslavia? Pero, ¿qué pasa con las personas que hicieron la guerra contra Irak basándose en mentiras? ¿Qué hay de Afganistán? ¿Qué hay de la guerra en Siria, la guerra en Libia? En estas fechas se cumple el 20º aniversario de la guerra en Irak. Y muchas personas muy interesantes han escrito cosas al respecto que solo puedo recomendarles que lean. Personas como Scott Ritter, Ray McGovern, Joe Loria y algunos otros. Y les aconsejo, vayan a la página electrónica del Instituto Schiller o la EIR o la rushpub.com y lean los discursos que se pronunciaron en una conferencia del Instituto Schiller el mismo día en que comenzó la guerra en Irak en 2003. Eso fue en Bad Schwarzbach, Alemania, y mi difunto esposo Lyndon LaRouche pronunció un discurso extremadamente poderoso. Yo también di un discurso porque estábamos muy conmocionados porque sabíamos que no había armas de destrucción masiva. Era comúnmente conocido entre cualquiera que estuviera interesado. Y yo dije, son idiotas porque si creen que Némesis no les caerá encima, refiriéndome al famoso poema de Federico Schiller, Las grullas de Ibycus, y dije, ¿por qué la CPI no persigue a las personas que están cometiendo estos crímenes? Nancy Pelosi y la CPI no persiguieron a Bush, a Cheney, a Biden, quien en realidad estuvo muy involucrado en la toma de decisiones para esa guerra. Ahora, Nancy Pelosi admitió públicamente que no solo ella, sino también todos los demás sabían que no había armas de destrucción masiva, que no había conexión con Al Qaeda y que todo era una mentira descarada. Sin embargo, hicieron la guerra que mató no sé cuántos miles y miles de personas inocentes. ¿Y dónde estaba entonces la CPI? Así que la CPI es una institución corrupta y eso es muy, muy obvio. Y las personas que ahora persiguen al presidente Trump, no sé exactamente las batallas legales en las que Trump está involucrado, pero en primer lugar, Estados Unidos no se ha adherido a la CPI. Rusia tampoco lo ha firmado, muchos otros países no lo han hecho, y que las autoridades dentro de Estados Unidos persigan a Trump, creo que refleja la misma idea, que eliminan a cualquier fuerza o cualquier voz que pueda ser un potencial oponente a esta máquina de guerra del sistema neoliberal. Creo que es una muy mala señal y la mayoría de los países del mundo rechazan por completo la autoridad de la CPI y creo que la mayoría del pueblo de Estados Unidos también rechaza este enjuiciamiento del presidente Trump. Hay comentarios de todo el mundo sobre el caso de la CPI. ¿Por qué es un crimen de guerra que el presidente Putin haya sacado a huérfanos y a niños en riesgo de una zona de guerra a un lugar seguro en Rusia? Así que hay otro aspecto en eso. Pasemos a la economía y rápidamente tratemos de agrupar varias preguntas porque tenemos varias. Una es de Salt Lake City, Utah. Si se rescata a los bancos, ¿qué sucede con los fondos de los depositantes? Y otra es, ¿qué tan probable es una corrida real contra los bancos o un colapso del dólar? ¿Podrías responder a estos dos temas a la vez? El gran peligro, como hemos advertido una y otra vez, y especialmente Lyndon LaRouche lo advirtió durante décadas, repetidamente, en los términos más crudos. El peligro es que estos especuladores, las personas que están haciendo más rentables las ganancias de los multimillonarios, están jugando con el sustento de la gente normal.
Una lección muy útil es lo que sucedió en Alemania en 1923, cuando el Reichsbank, el Banco Central Alemán, tuvo que pagar la deuda de guerra de la Primera Guerra Mundial, pero también las reparaciones de guerra. Y lo hicieron durante varios años, desde 1919 hasta 1923. Nada era visible. El Reichsbank estaba imprimiendo dinero, y todo parecía estar bien, pero cuando los franceses ocuparon Renania y la producción se paralizó, luego de unos pocos meses, desde el verano de 1923 hasta noviembre, hubo una explosión de hiperinflación. De modo que al final la gente corría hacia el panadero con carretillas llenas de dinero para llegar antes del mediodía, antes de que el precio subiera de nuevo en billones de marcos alemanes, más por una hogaza de pan, y con el tiempo se acabó porque se volvió absurdo. Eso no es exactamente lo que sucederá ahora, pero estamos en ese camino, porque si los bancos centrales están continuamente imprimiendo dinero para adquisiciones, para mantener a los bancos que supuestamente son demasiado grandes para quebrar, rescatándolos sin tener en cuenta la producción, podría llegar un punto en el que se produzca una explosión hiperinflacionaria, devaluando los ahorros de toda la vida de las personas. Todos los que forman parte de ese sistema están amenazados con esa fase, pero también podríamos tener, y lo mencioné en la convocatoria de una conferencia internacional de emergencia que emití, podríamos enfrentarnos a una situación en la que el colapso incontrolado podría desencadenarse por un montón de minas que podrían explotar. Lo que Bill Cross de PIMCO había llamado una supernova, donde una estrella muy brillante de repente se evapora. Y eso podría ser una reacción en cadena, como una explosión termonuclear de todo el sistema financiero. Así que estamos entre la espada y la pared, entre estas dos opciones, la hiperinflación o un colapso de reacción en cadena, un Escila y Caribdis, donde la única forma de salir de eso es una reorganización ordenada. Básicamente hay que someter al sistema bancario a una reorganización por bancarrota. Se pone a los bancos comerciales bajo la protección estatal porque son ellos los que dan crédito a la economía real. Tenemos que proteger los depósitos, los ahorros, las pensiones y otras categorías de riqueza que necesitan ser salvadas. Y luego hay que separarlo de los bancos de inversión. Y debemos decirles a estos bancos, muy bien, tienen que poner sus libros en orden, ya no obtendrán rescates de los contribuyentes, y si están en bancarrota, entonces tienen que declararse en bancarrota y cerrar el negocio. No necesitamos a la banca de inversión. Lo que necesitamos es un sistema de crédito para la producción real, en la industria, en la agricultura, en el transporte, en otros bienes de bien común. Y eso sí debemos proteger, y es por eso que no solo se necesita una separación bancaria tipo Glass-Steagall, sino que también se necesita un sistema de bancos nacionales, porque el poder de la generación de crédito tiene que volver a estar bajo el control de los gobiernos soberanos. En este momento está en manos de los banqueros privados. Los bancos centrales son los intereses de la banca privada y no están dedicados al bien común. Y desde el disque cambio de régimen, del que se habló y acordó en la conferencia de banqueros centrales de Jackson Hole en agosto de 2019, por el cual los bancos centrales tienen más poder que los gobiernos, y esa es una relación completamente al revés. Tenemos que reinstalar la soberanía de los gobiernos para controlar qué se hace con el crédito y en qué condiciones se debe emitir el crédito. Así que esto se nos viene encima, le guste o no a la gente, y creo que es bastante sintomático que la discusión sobre la Glass-Steagall haya vuelto a estallar, pero creo que en este momento, 15 años después de la crisis financiera de 2008, una simple Glass-Steagall no es suficiente.
Debe abordarse el problema como un todo, y eso es lo que esbocé en mis 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, los cuales realmente los insto a leer y respaldar y ayudarnos a ejercer presión sobre las instituciones para que cuanto más rápido podamos tener una conferencia de este tipo para reorganizar todo el sistema, mejor. Helga, nos estamos quedando sin tiempo. Te haré una pregunta más de Steve de Nueva Escocia. Es una pregunta algo filosófica de lo que acabamos de hablar. ¿Cuándo tendremos una economía que no vea el dinero como un fin en sí mismo? En cambio, necesitamos planificar a 7 generaciones por delante para garantizar un beneficio neto para las que vienen después de nosotros. ¿Quieres comentar sobre eso? Sí, el dinero es un idiota. Eso es lo que mi difunto esposo siempre solía decir. El dinero es solo un medio, no es un valor en sí mismo. Y una sociedad en la que el dinero es el becerro de oro alrededor del cual todo el mundo baila, eso ya era una discusión en la Biblia. Esa es una sociedad que está condenada a hundirse. Entonces, de lo que tenemos que alejarnos es de la idea de que el dinero tiene un valor en sí mismo y en cambio que medamos las cosas en términos de la economía física que fue desarrollada por Lyndon LaRouche, que es la idea de tener una norma para medir la creatividad, para medir la productividad, y la medida es si una inversión aumenta la productividad de la economía y por lo tanto conduce a un aumento en la densidad relativa potencial de población de una economía. Ahora bien, esa es una medida que es absolutamente demostrable, es transparente y además está asociada a la idea de que es necesario un aumento continuo de la densidad de población. Esa es una ley universal y tiene que ver con el hecho de que naturalmente en todos los niveles de tecnología teóricamente llegamos a un punto de agotamiento, porque o la materia prima escasea o se vuelve demasiado cara de producir. Y luego se tiene que aplicar un nuevo principio físico basado en avances científicos y tecnológicos, y eso aumenta el nivel de productividad y por lo tanto redefine toda la economía en una nueva plataforma económica. Ahora bien, esa fue la razón por la cual la humanidad pasó de la edad de piedra a 8,000 millones de personas en la actualidad. Si aplicáramos todas las tecnologías existentes, todos podrían tener una vida digna en este planeta, pero como saben, este es solo el planeta Tierra. Y tenemos que pensar en el hecho de que estamos sentados en un universo muy complejo con probablemente 2 billones de galaxias al menos. Y a largo plazo, como queremos tener una especie humana como especie inmortal, es decir, en 2,000 millones de años, cuando nuestro Sol se convierta en un problema para nosotros en la Tierra, no queremos quedarnos atrapados solo en la Tierra, sino que tenemos que pensar realmente en cómo crear las condiciones para la supervivencia a largo plazo de nuestra especie en el universo. Ahora, la mayoría de la gente no piensa de esta manera porque los políticos quieren ser reelegidos para el próximo mandato, por lo que no se preocupan por cuestiones a más largo plazo. Pero los científicos y las personas que piensan deberían estar preocupados. Y si pensamos de esa manera, entonces no pensamos en términos de dinero, sino en términos de cómo crear las condiciones para que la especie humana mejore en el bienestar de la humanidad. Y luego el dinero se convierte en un medio de, el dinero electrónico o lo que sea, es una
herramienta, es un sirviente. Debería ser un dispositivo, pero no debería ser glorificado como algo más. Pero creo que hay algunos países que se están moviendo en esa dirección, entre Rusia, China y algunos otros países entre los BRICS, se están moviendo en la dirección de una nueva moneda basada en materias primas y oro. El oro es una materia prima, pero otras materias primas también, y eso ya es un paso en esta dirección. Y creo que el artículo de mi difunto esposo sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda, que les aconsejo que lean y estudien, es probablemente una influencia en estas nuevas discusiones y existe la esperanza de que la humanidad se vuelva más razonable. Bueno, Helga, se nos acabó el tiempo. Gracias por contestar estas preguntas. Y para todos los que enviaron preguntas, gracias. Lo sentimos si no pudimos contestarlas todas, pero sigan enviándolas. Haremos esto todas las semanas. Y mientras tanto, permítanme agregar que tendremos la próxima conferencia del Instituto Schiller el 15 de abril, una conferencia internacional para abordar estas preguntas. Con eso, Helga, gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene. Sí, ha sido un placer. Hasta la próxima semana.